Bienvenidos a esta nueva lección de este curso de autoconocimiento. Hoy desarrollaremos el tema luz, calor y sonido. Una conferencia de enorme trascendencia para poder ir entendiendo quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro orden cósmico y cómo debemos hacer para poder vivir en armonía con él y por ende con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Hablaremos sobre las leyes que originaron y ordenan el universo, la ley del 3 y la ley del 7. Hablaremos de la importancia que tiene el sonido en nuestras vidas y de cómo influye en nuestros estados de ánimo, en nuestra salud y cómo podemos también operar a través de él para poder poner en actividad ciertos vórtices energéticos que todos tenemos y que son conocidos como chakras. Los estudiaremos, hablaremos de qué son, dónde se encuentran, qué características tienen y cuál es el potencial que podemos ir despertando al desarrollarlos. Por esto y mucho más, no dejes de seguir esta lección con atención. Comencemos. Como hemos dicho, el origen del universo para nuestra ciencia es hoy uno de los grandes enigmas. La teoría del Big Bang es apenas una de tantas teorías al respecto, pero como tal y a ciencia cierta, todavía no ha pasado de su estatus de teoría. Sin embargo, si queremos encontrar respuestas al origen de nuestro universo y de la creación, debemos acercarnos a las antiguas tradiciones y lo que se llaman los mitos de la creación, donde las distintas religiones o escuelas de misterios han hablado acerca precisamente del origen del universo prácticamente en un mismo lenguaje. Y a pesar de que muchas de ellas no comparten una conexión o historia en común, han hablado siempre en los mismos términos, haciendo alusión a los mismos principios en relación a la cosmogonía del universo. Tanto para el judaísmo, el cristianismo y el islam, que son religiones o tradiciones que comparten una misma raíz, la creación sale de lo que ellos llaman la nada. En latín, creatio ex nihilo. La cábala judía, que es una ciencia milenaria, nos enseña que todo sale del absoluto inmanifestado, o de la luz increada, o del Dios inmanifestado. Términos bastante extraños para nuestro entendimiento. Los cristianos gnósticos hablaron, por ejemplo, del agnostos theos, el Dios incognoscible, o el Dios inmanifestado, del cual sale toda la creación. La cultura maya, los mitos nórdicos griegos, nos hablan que el origen de todo es el caos, un estado de indefinición, de inmanifestación, de increación, también como la nada misma o como el Ain de los hebreos. Y así podemos seguir profundizando en los distintos mitos y tradiciones y vamos a ir encontrando el mismo principio de todo: la inmanifestación, la increación, la nada, el caos inmanifestado, Dios inmanifestado, la luz increada. Pero de allí, de ese estado primigenio, extraño, incognoscible, nace y se manifiesta Dios y la creación. De ese caos inmanifestado o Dios inmanifestado nace la creación, y ella es el resultado del desdoblamiento y la acción de tres fuerzas primordiales que salen de ese caos. Estas tres fuerzas o principios son las fuerzas primarias de la naturaleza y el cosmos, que dan origen a todo lo creado. Estas tres fuerzas son las que las distintas religiones han llamado la triada divina. El cristianismo la denominó la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el hinduismo es la divina Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. Entre los egipcios era Osiris, Isis y Horus. En la cábala hebrea, Keter, Chokmah y Binah, y así un largo etcétera. Cada uno de estos principios tiene su correspondencia y sus características. El Padre se expresa mediante el sonido, el verbo. El Hijo mediante la luz y la vida. Y el Espíritu Santo se manifiesta mediante el calor, que es el fuego o la energía. Toda la creación es la cristalización de estos tres principios: luz, calor y sonido. Y estos no son más que la expresión de esos principios supradivinales que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de las religiones. Una planta para nacer, crecer y desarrollarse necesita luz.
La luz actúa en toda la creación haciéndola tener vida propia y dándole lo que conocemos como heliotropismo. Si tenemos una planta en un lugar a oscuras, ella no podrá desarrollarse, pero además de la luz, ella necesita también calor. El calor es lo que actúa en la misma creación, dándole expresión a la vida y poniendo en actividad biológica el funcionamiento de todo ese organismo, ya sea una planta, un animal o un ser humano. Por ejemplo, si a esa planta nosotros la tuviésemos en un lugar con luz, pero a una temperatura bajo cero, ese organismo no podría desarrollar sus procesos físico-químicos y por ende moriría. Ella necesita calor y necesita luz, pero a su vez también necesita de una organización y de una inteligencia natural. Y ella está dada por aquello que llamamos la ley del 7, o como se la conoce en sánscrito, la ley del Hepta Paraparshinok. La ley del 3 es la ley del Triamasicano. Ella crea, y la ley del 7, Hepta Paraparshinok, es la que organiza toda la creación. Esta ley organiza todo en diferentes niveles, de 7, y cada nivel superior se lo denomina una octava. Esto es el mismo sonido. La creación se organiza gracias a la inteligencia de las notas musicales, oculta prácticamente detrás de la naturaleza e imperceptible a nuestros oídos. Pero ella organiza todo a través de ese sonido. El sonido actúa en la misma creación, dándole, como decíamos, la inteligencia y ayudando a que cada criatura conozca la ciencia que lo rige dentro de ese organismo en el que se encuentra, estabilizándolo para que también cumpla en armonía con la creación, el lugar que le corresponde naturalmente. Cosa que en una especie, o en toda especie, se cumple, pero dentro de la especie humana eso se ha ido perdiendo cada vez más y más. En la medida que el ego se fue desarrollando con el paso de las existencias, cada vez nos hemos alejado más de nuestro estado natural, nos hemos ido desconectando de la naturaleza. Y eso nos ha ido llevando a que caigamos en toda clase de desequilibrios, por tener una vida totalmente desnaturalizada, superficial en muchos casos. Por eso vemos en los hombres conductas totalmente desequilibradas, que nos ponen incluso por debajo del reino animal. Volviendo al ejemplo de aquella planta, ella tiene una inteligencia natural, celular, propia de la ciencia que rige a su especie, y que sin ella no podría asimilar los nutrientes, el alimento solar y producir las transformaciones que tan inteligentemente realiza cada especie, por ejemplo, para crear un fruto o una flor. Esa inteligencia está dada por una organización molecular, celular y atómica que tiene cada organismo, y todo aquello se corresponde, como decíamos, con el sonido, que organiza toda la creación. Todo se encuentra en constante movimiento. Los átomos tienen sus partículas en constante movimiento y el sonido, como sabemos, es inherente al movimiento, tanto como la humedad lo es al agua. El sonido es la base de toda la organización atómica y molecular de la materia y de la misma energía. Todo organismo, para existir, necesita de estos tres principios: luz, calor y sonido. Allí se encuentra también ese misterio que las religiones llaman de la Santísima Trinidad, los tres en uno. La vida es el resultado de esa simbiosis. Para que algo venga a existir, se necesita que esas tres fuerzas se encuentren en un punto matemático en el espacio. Por ejemplo, la concepción de toda criatura es siempre el resultado de estos tres principios: el principio masculino, el femenino y la fuerza magnética invisible que produce la atracción. Cuando esos tres elementos se unen, se produce una concepción. En el caso de una criatura humana, la fuerza positiva o activa es el espermatozoide. La fuerza negativa o pasiva está en el óvulo. Y la fuerza conciliadora es la fuerza invisible, magnética, que atrae a los dos polos, a los dos opuestos. Así como cada criatura y con cada elemento de este universo, la ley del 3 o ley del Triamasicano es la que da origen a todo. Sin ella, nada puede ser creado. Todo cuanto existe, galaxias, sistemas, mundos, criaturas,
no es más que la cristalización de estos tres principios. El ser humano viene a la vida con un cuerpo físico, que es el resultado de esas tres fuerzas primarias como hemos explicado anteriormente. Pero quizás desconocemos que tenemos otros cuerpos, además de este cuerpo físico. Estos cuerpos se denominan cuerpos internos y son tan reales como el mismo cuerpo de este mundo tridimensional. Estos cuerpos no los percibimos con nuestros sentidos físicos, ya que estos sentidos solamente sirven para este mundo. Y estos cuerpos se encuentran más allá de esta tridimensión espacial. Como la física ya esbozó a través de la teoría de la relatividad, existe una cuarta dimensión y la posibilidad de otras más. El universo multidimensional se conoció desde siempre en los ámbitos esotéricos en las distintas grandes religiones y escuelas de misterios. Por ejemplo, la cábala judía nos habla del árbol sefirótico, o mencionado también como el árbol de la vida del Génesis bíblico. Él se compone de 10 sefiras o regiones, que no son más que 10 dimensiones, en las cuales tenemos nuestros cuerpos internos. Más allá de esta tercera dimensión, está la cuarta dimensión, y allí existe nuestro cuerpo vital o cuerpo bioelectromagnético, como lo llamaron los rusos cuando comenzaron a descubrirlo en la década del 70 y empezaron a experimentar con él. Pero más allá de esa cuarta dimensión existe una quinta, y en ella encontramos dos de nuestros cuerpos internos. El cuerpo astral, que es el cuerpo con el cual vivimos lo que son nuestras experiencias oníricas, es decir, nuestros sueños. Y el cuerpo mental, que es nuestra mente realmente. Debemos aclarar en este punto que no debemos confundir nuestro cerebro con nuestra mente. Son cosas diferentes, pero claramente complementarias. El pensamiento se elabora en la mente y el cerebro es quien lo recibe. Luego, más allá de esta dimensión, hay otras más con sus correspondientes cuerpos internos que en próximas conferencias abordaremos con más detalle. Sin embargo, en este punto queremos dejar en claro que así como nuestro cuerpo físico es el resultado de esas tres fuerzas primarias, el resto de los cuerpos también lo es y también debe serlo. Y debemos aprender a manejar esas fuerzas primarias de la naturaleza para poder crear esos cuerpos y poder experimentar así su realidad y sus funcionalismos maravillosos para nuestra vida y para nuestra existencia. El sonido influye sobre la materia. Esto ha sido demostrado en diversas ocasiones y experimentos, como los del físico suizo Hans Jenny, donde puede verse cómo el sonido geometriza y afecta a la materia. O por ejemplo los experimentos del Dr. Nunsen de la Universidad de California sobre ultrasonidos y supersonidos, donde logró determinar todo tipo de efectos en la materia mediante la aplicación de distintas frecuencias de sonido. Dejaremos algunos enlaces al final para que puedan profundizar sobre estos estudios, experimentos y conclusiones. La psiquis es una energía que toda persona tiene y se encuentra distribuida en todos los átomos, moléculas y células de nuestro cuerpo humano. El sonido, por ende, influye sobre la psiquis, sobre el sistema nervioso y en consecuencia también influye sobre todos los órganos de la fisiología humana. Todo lo creado es tan solo una condensación del verbo, como decían los antiguos. El Evangelio de Juan comienza con estas palabras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es necesario comprender que el sonido es la causa de fondo del universo. En esto radica la importancia que tiene y la gran influencia que ejerce sobre nosotros. Las ciudades, con su contaminación auditiva, generan, por ejemplo, neurosis en las personas. Estar expuesto a la televisión o a contenidos donde se hable sobre violencia, tragedias, crímenes, etc., impacta en nuestros estados emocionales
y por ende en nuestra salud física y psicológica. Las palabras hirientes, vulgares, inarmónicas, la violencia psicológica termina somatizando también en nuestro cuerpo físico. La música influye también de una gran manera en nuestra vida. La música armónica, la música que tiene ritmo preciso, la música clásica, por ejemplo, de compositores como Beethoven, Liszt, Schubert, Haydn, Mozart, Tchaikovsky, Strauss, Händel. Es música que vibra con las armonías de nuestra esencia interior y por ende, si aprendemos a apreciarla, estimularemos con ella nuestros centros superiores. Es apenas normal que al principio este tipo de música no sea afín a nosotros, pero uno debe ir escuchándola para entrar en contacto con esas armonías y luego poder apreciarlas cada vez más por los estados que ellas nos permiten desarrollar. Ella tiene el poder de despertar incluso la conciencia en los mundos superiores. La música folclórica generalmente nos conecta con ciertas armonías de la naturaleza, ya que sus sonidos están inspirados en esa conexión natural del hombre de campo, con sus tradiciones, con sus raíces, etc. La música que hoy escuchamos y con la que tenemos quizás mayor afinidad es una música que vibra con nuestro mundo psicológico egoico. La música romántica, por ejemplo, es una música que despierta en nosotros estados emocionales negativos, muchas veces, nostálgicos, tristes, etc. La música moderna afecta a nuestro sistema nervioso, estimula las emociones violentas y en algunos casos, como lo es por ejemplo con este baile que se denomina pogo, creado por Sid Vicious en la música punk y después extendido a distintos tipos de rock. La música afrocubana despierta también nuestras bajas pasiones, estimulando nuestros instintos pasionales y sexuales. En el ejército se sabe que cuando un batallón va a atravesar un puente, debe romper la marcha para no destruir con su ritmo sonoro la estabilidad de ese puente. Si se toca la nota de un piano y si se acerca otro piano, este último repetirá la misma nota del primero sin que nadie intervenga. Este mismo fenómeno podemos observarlo entre las cuerdas de una guitarra cuando se las afina manualmente. Este fenómeno se debe a una ley universal que se denomina la ley de afinidad vibratoria. Nuestro cuerpo podemos verlo también como un instrumento y podemos, mediante el mismo principio de afinidad vibratoria, influenciar ciertos centros o vórtices que nuestro cuerpo tiene a nivel interno. Estos vórtices son ampliamente conocidos y estudiados en todas las escuelas de misterios y en todas las grandes tradiciones auténticas. En la Biblia, por ejemplo, aparecen citados simbólicamente como las 7 iglesias del Apocalipsis. En el mundo oriental son mayormente conocidas bajo el nombre de chakras. Estos chakras pueden ser estimulados mediante ciertos sonidos para que entren en actividad y produzcan ciertos efectos benéficos para nuestra salud y para nuestro organismo, pero también para activar ciertas capacidades internas que existen dentro de cada uno de nosotros y que se encuentran en estado latente esperando ser despertadas. La palabra chakra es una palabra de origen sánscrito que significa rueda. Estos chakras tienen una forma circular a manera de ruedas o discos. Estos discos son de color luminosos en quien los activa o de color mortecinos en el común de las personas que no trabajan con ellos. Una de sus funciones en nuestro organismo es absorber y asimilar ciertas radiaciones o energías sutiles. Por eso puede aparecer a la vista de los clarividentes, de quienes tienen esa capacidad desarrollada, como pequeños torbellinos refulgentes que absorben energía. Estos chakras están íntimamente ligados a las glándulas endócrinas de nuestro organismo y su estimulación ayuda a equilibrar el funcionamiento de estas. Pero tienen también una incidencia directa en el desarrollo de ciertos sentidos o facultades internas que el ser humano tiene en estado latente y aguardan ser desarrolladas para poder despertar el enorme potencial humano del que venimos hablando en lecciones pasadas.
Existen muchos chakras en nuestro organismo, pero son 7 los principales. A continuación veremos algunos de los más importantes y cómo mediante la vocalización o mantralización podemos activarlos y estimularlos. El primero que veremos es el chakra fundamental o Muladhara. Él se encuentra en la base del espinazo, en la 4ª vértebra lumbar. Se activa vocalizando la letra S y tiene la capacidad de ayudarnos en el trabajo de transmutar nuestras energías creadoras. De esto hablaremos más adelante para poder entender qué es la transmutación. El segundo de estos chakras es el chakra esplénico o Swadhisthana, que se encuentra sobre el vaso en la 1ª vértebra lumbar. Se activa vocalizando la letra M y nos confiere la facultad de salir conscientemente en cuerpo astral. Esto significa poder despertar conscientemente en el mundo de los sueños. Cada experiencia onírica no es más que una experiencia real en la 5ª dimensión. Esto, aunque nos parezca extraño, es una terrible realidad. Lo que llamamos sueños son experiencias reales que tenemos en ese mundo con nuestro cuerpo astral. Cada uno de nosotros podemos y debemos ir teniendo nuestras experiencias conscientes en este mundo maravilloso para poder comprobar esto. El libro Mis 2 universos de Shirley MacLaine y diversos autores han documentado muy bien este fenómeno y es muy normal que una persona en su vida al menos haya tenido alguna experiencia consciente o lúcida en sus sueños. Esa capacidad puede desarrollarse y aprovecharse sabiamente para nuestro desarrollo espiritual. El tercer chakra es el chakra umbilical o Manipura. Se encuentra en la región del ombligo, a la altura de la 8ª vértebra torácica, sobre el plexo solar. Y debemos vocalizar la letra U para ponerlo en actividad. Este chakra nos confiere la facultad de la telepatía. La telepatía es la capacidad de transmitir o captar los pensamientos. Este fenómeno se da también en forma natural muchas veces cuando pensamos en alguien y al instante esa persona nos llama o nos encontramos con ella. Esto se da por esa percepción casi inconsciente de esos pensamientos que cada uno de nosotros emite o recibe. Hay personas que tienen desarrollada esta capacidad y pueden capturar claramente el pensamiento de otras personas. El cuarto chakra es el chakra cardíaco o en sánscrito anahata. Se encuentra en la región del corazón, a la altura de la 8ª vértebra cervical. Lo estimulamos mediante la vocalización de la letra O y nos confiere la facultad de la intuición. La intuición también es una capacidad innata en todos nosotros. Esa es la capacidad de presentir lo que sucederá o lo que está sucediendo quizás a distancia. Esto es muchas veces experimentado por una madre, por ejemplo, cuando su hijo se encuentra en una situación de peligro o de gran angustia. La madre intuye que algo le está sucediendo. Pero también la intuición es una capacidad poderosa para poder acceder al conocimiento de los grandes misterios de nuestra vida y del universo. El quinto chakra es el chakra laringio o vishuddha. Él se encuentra en la laringe, a la altura de la 3ª vértebra cervical. Lo activamos vocalizando la letra E y nos confiere la facultad del oído mágico. El que tiene oído mágico puede oír las realidades de los mundos superiores, de las dimensiones superiores, percibir casi físicamente los sonidos de las dimensiones superiores de la naturaleza. Los niños muchas veces interactúan con lo que nosotros llamamos amigos invisibles. Nosotros no podemos verlos ni oírlos, pero ellos sí. Estas criaturas sutiles se encuentran en otras dimensiones y con el oído mágico o clariaudiencia pueden percibirse sus sonidos y el ultra de las cosas. El sexto es el chakra frontal o ajna. Se encuentra sobre el entrecejo, a la altura de la 1ª vértebra cervical. Vocalizando la letra I nos confiere la facultad de la clarividencia o sentido espacial. En Oriente,
se lo conoce como el tercer ojo, que es el que nos permite percibir la realidad que está más allá del mundo físico. La ciencia llama sinestesia a un aspecto de esta capacidad, cuando las personas pueden llegar a percibir ciertos colores que rodean a las personas. Esto en Oriente se conoce como el aura, y no es más que un aspecto de ese cuerpo vital del que hemos hablado. Existe un séptimo chakra principal que es el chakra coronario o Sahasrara. Se encuentra en lo alto de la cabeza y nos confiere la facultad de la polividencia, lo que en Oriente se conoce como el ojo de diamante. La corona de los santos, siempre graficada en toda la iconografía religiosa de todas las culturas. También existen unos chakras secundarios sobre los pulmones, y vocalizando la letra A se estimulan estos chakras. Ellos nos permiten recordar nuestras vidas pasadas. El gnosticismo universal nos ayuda a comprender que esta existencia, esta vida, no es la única que hemos tenido, sino que nuestra conciencia transmigra de cuerpo en cuerpo como lo han enseñado todas las grandes tradiciones, inclusive el mismo cristianismo, aunque esto se haya decidido silenciar en los primeros concilios ecuménicos. Independientemente de esto, la mayoría de las personas hemos tenido en alguna ocasión aquello que se denomina déjà vu, o alguna reminiscencia quizás de viejas existencias, o al encontrarnos con alguna persona, por primera vez sentimos que la conocemos de hace mucho tiempo, o a veces también se da el caso de sentir un rechazo inexplicable por alguien que recién conocemos, y no podemos identificar de dónde proviene ese sentimiento. Los chakras solo pueden ser despertados totalmente mediante el despertar y el ascenso del Kundalini, una fuerza foática que reside, como lo enseñan las culturas orientales, en nuestro coxis. Hablar sobre esto será tema de lecciones más avanzadas. Independientemente de esto, una persona debe trabajar intensamente en la vocalización o mantralización para estimular estos chakras y beneficiarnos con ellos. La palabra mantra es una palabra de origen sánscrito y significa palabra de poder. Todo mantra es una sabia combinación fonética que nos permite incidir en la parte física y anímica de nuestro organismo y también en la parte espiritual o interna. Para estimular nuestros chakras debemos aprender a vocalizar o mantralizar. A continuación vamos a explicarte cómo hacerlo. Por todo lo expuesto, es necesario ir reflexionando que un ser humano, tal como lo conocemos, es un ser que todavía no se ha desarrollado plenamente, que no ha desplegado todas sus facultades y que por ende es un ser que debe trabajar sobre sí mismo para poder lograr desarrollar totalmente las enormes posibilidades y capacidades que yacen dentro de cada uno de nosotros. Todos nuestros sentidos internos, la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, etc., son capacidades que tenemos atrofiadas dentro de sí y de las que muy esporádicamente podemos llegar a tener algún destello. Pero sin lugar a dudas no podemos manejar conscientemente estos sentidos. El Cristo enseñó en su Evangelio que todo lo que había hecho nosotros podíamos también hacerlo, y más aún. Y si hacemos una revisión de lo que ese gran maestro hizo, nos sorprenderíamos de lo que seríamos capaces de hacer. El gnosticismo universal nos enseña con gran claridad que cada uno de nosotros debe desarrollar su potencial y convertirse en un verdadero hombre, en el sentido más completo de la palabra, rey de la naturaleza, y a la que la naturaleza realmente le obedezca. Y luego poder llegar a convertirse en superhombre, desplegando todas sus capacidades íntimas, sus poderes, sus sentidos internos, sus capacidades, etc. Pero para eso debe aprender a trabajar con las tres fuerzas primarias de la naturaleza: crear sus cuerpos internos, despertar la fuerza foática del Kundalini y hacerla ascender por su columna vertebral,
para ir despertando todos los chakras. Solo trabajando de esta manera, eliminando nuestros defectos psicológicos y desarrollando esos poderes, podrá una persona crear una estructura interna que le permita integrarse con su real ser, con su Dios íntimo, y convertirse en un superhombre, en un hombre en todo el sentido de la palabra, en un hombre que ha reconquistado su verdadero estado primordial, hecho a imagen y semejanza de Dios. Para poder convertirnos en verdaderos hombres y luego en superhombres, debemos aprender a trabajar con las fuerzas primarias de la naturaleza, como decíamos. El Hijo, que es el Cristo, o Vishnu, u Osiris, etc., viene siempre en las distintas culturas a traer ese mensaje de liberación, de despertar y de revolución total, y enseña a la humanidad su doctrina, su conocimiento, su sabiduría, que es la luz que le permite a los hombres ver qué debe hacer para salir del estado en el que se encuentra, para desarrollarse plenamente. Esa luz nos ilumina interiormente y debemos ir aprendiendo a hacerla en nosotros mediante el desarrollo del autoconocimiento profundo, a través de esa didáctica de la autoobservación, del recuerdo de sí, de la clave de sol, etc. Esta luz nos permite ir conociendo nuestra vida interior y por ende nos sensibiliza con la vida que hay dentro nuestro y por ende también que hay en los demás y en toda esa creación que nos rodea. Esto, de una forma natural, nos conduce por el camino del servicio hacia la humanidad, desarrollando el amor consciente por todas las criaturas. Debemos aprender también a trabajar, así como con la luz, con el calor, con esa fuerza foática del Espíritu Santo que es el fuego que hay dentro nuestro y que está íntimamente ligado a nuestras energías, que debemos aprender a utilizar y canalizar sabiamente mediante la transmutación alquímica de los sabios, con el objetivo de darle a esas energías un destino superior para poder ir construyendo una estructura interior, ese templo o ciudad interior del cual nos hablan todas las religiones que hay que construir, ese árbol de la vida citado por los cabalistas hebreos y por el Génesis bíblico. Esto es solo posible mediante la regeneración del cuerpo físico y los cuerpos internos, a través de conocer el artificio preciso de la transmutación de nuestras energías. Pero también debemos aprender a trabajar con el sonido, a través de la vocalización y también de la comprensión de nuestros defectos psicológicos, para poder eliminar de nuestra naturaleza todos esos elementos que impiden nuestra correcta relación con nuestro ser interior profundo, es decir, con nuestro Padre. El ser es diametralmente opuesto al ego, y si el ego se expresa, nuestro ser no puede expresarse o no puede hacerse presente en nuestro mundo interior.